oportunidad, mi equipo y yo le hablaremos acerca de un tema muy importante, que es el papel del colonialismo europeo en las rivalidades imperialistas que desencadenaron la Primera Guerra Mundial. Para nosotros poder explicarle muy bien sobre este tema, tenemos distintas asignaciones. Mi persona, Lobo Camarena Daniela, hará la introducción. Mi compañera Lastres Dimache presentará la primera fuente secundaria. Nosotros elegimos este tema porque nos pareció interesante e importante saber cómo el colonialismo, aparte de haber transformado todo el mundo, también reconfiguró los territorios, las economías, las sociedades. Y también fue un punto clave para poder ir acumulando las tensiones entre las diferentes potencias europeas. Además, nos pareció muy importante e interesante entender las posturas de diferentes autores y cómo examinarlas, cómo ellos lo entienden la influencia del colonialismo en la Primera Guerra Mundial. Creemos que examinar este tema nos permitirá entender con mayor claridad cómo las dinámicas del poder establecidas en el pasado continúan ejerciendo una influencia en el presente, tanto en las estructuras sociales como en la cultura y en la política. Este análisis no solo se va a centrar en las conexiones históricas, sino que también nos va a ayudar a interpretar críticamente el mundo contemporáneo. A continuación, abordaremos el estudio de dos fuentes secundarias que nos permitirán contrastar, argumentar y enriquecer nuestra comprensión. La primera fuente secundaria es un artículo de Rodrigo Quesada Monge titulado Imperialismo y Barbarie en la Primera Guerra Mundial. Fue publicado en 2014 en Escáner Cultural. Quesada Monge argumenta que el imperialismo y el colonialismo no fueron la causa principal de la Primera Guerra Mundial, sino un telón de fondo que exacerbó otras tensiones. Según el autor, el conflicto tuvo raíces más profundas en el nacionalismo, las alianzas diplomáticas y la carrera armamentística. Por ejemplo, menciona que las potencias europeas como Gran Bretaña y Alemania competían por África y Asia, pero estas rivalidades se gestionaron mediante acuerdos diplomáticos en la Conferencia de Berlín de 1884 a 1885. Quesada Monge destaca que el verdadero detonante de la guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914, que avivó el sistema de alianzas como la Triple Entente y la Triple Alianza, llevando a un conflicto inevitable. La segunda fuente es un artículo de Ana Casas titulado La influencia del imperialismo colonial en la Primera Guerra Mundial. A diferencia de Quesada Monge, Casas argumentaba que el imperialismo colonial fue un factor fundamental en el estallido de la guerra. Según la autora, las rivalidades imperiales crearon un clima de tensión constante que hizo inevitable el conflicto. Por ejemplo, Casas señala eventos como la crisis marroquíes de 1905 y 1911 entre Francia y Alemania, donde las disputas por el control colonial estuvieron a punto de desencadenar una guerra. Además destaca que las potencias europeas veían a las colonias como una fuente de prestigio y recursos económicos, lo que intensificó la competencia. Para Casas, el imperialismo no fue solo un telón de fondo, sino una causa directa que alimentó las rivalidades que llevaron a la guerra. Al comparar ambas fuentes, vemos que ambos autores tienen ideas distintas sobre lo que fue el colonialismo. Por un lado, Monge minimiza el papel del colonialismo, poniendo a este como un papel secundario del nacionalismo y de las alianzas. En cambio, Casas dice que el colonialismo fue una causa principal a las alianzas y al nacionalismo. Una diferencia principal es que Monge se enfoca en cómo los reales coloniales se gestionaron diplomáticamente antes de 1914. En cambio, Casas afirma que esas mismas tensiones coloniales originaron un ambiente de tensión que desencadenó a los conflictos. Sin embargo, ambos autores coinciden en que las rivalidades llevadas entre las potencias europeas crearon un clima de tensión que desencadenó a la guerra. Esta diferencia nos muestra que el colonialismo puede interpretarse de distintas maneras según el peso que le des a diferentes factores históricos.
este tema con un hecho suceso actual. Por ejemplo, las tensiones en Medio Oriente, específicamente en Siria, donde potencias como Estados Unidos, Rusia y Turquía compiten por la influencia. Bueno, ambas fuentes mencionan cómo el colonialismo creó dinámicas de poder desiguales, y Quesada Monge habla de cómo las rivalidades coloniales se trasladaron a otros ámbitos, mientras que Casas destaca su impacto directo. Bueno, en el Medio Oriente, con el Acuerdo de Sykes-Picot de 1916, durante la Primera Guerra Mundial, dividió la región ignorando divisiones étnicas y religiosas, y es un legado que sigue causando conflictos hoy en día. Bueno, esto muestra que las rivalidades imperiales del pasado que contribuyeron a la Gran Guerra, que es la Primera Guerra Mundial, han evolucionado nuevas formas de competencia que afectan la estabilidad global. Luego de haber visto todo este tema, no podemos olvidarnos de las fuentes. Para nosotros poder realizar estas comparaciones, nos basamos en las siguientes fuentes. El artículo titulado Imperialismo y Barbarie, la Primera Guerra Mundial, del autor conocido Rodrigo Quesada Monge. Y el artículo La influencia del imperialismo colonial en la Primera Guerra Mundial, de la autora Ana de Casas.